Hola, bienvenido a nuestro podcast devocionales. Te saluda la Iglesia Cristiana Comunidad Viva. En este espacio estaremos reflexionando sobre el libro de Santiago y esperamos que sea un tiempo de edificación para tu vida. ¿Ha tenido o tiene Dios misericordia para con nosotros? Muy buenos días, familia Comunidad Viva. El día de hoy vamos a compartir un poco sobre este atributo divino, la misericordia. Ubícate en la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 12 y 13. Pero antes vamos a entender un poco y a conocer el significado de la palabra misericordia. La misericordia refleja el amor incondicional hacia nuestro prójimo. Es una disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas sin acepción de personas. ¿Recuerdas en Santiago 7:1, cuando empezaste el estudio del capítulo 2? Dice la palabra de Dios: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La misericordia se manifiesta especialmente en amabilidad, asistencia al necesitado, el perdón y la reconciliación. La misericordia es más que un sentimiento de simpatía. La misericordia debe ser una práctica del cristiano. Vamos a leer nuestro pasaje para el día de hoy. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2 versículos 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Podemos ver en el capítulo 12 dos palabras muy importantes: así hablad y así haced. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Pero ¿quiénes son aquellos que van a ser juzgados por la ley de la libertad, según este versículo? Todos los misericordiosos, todos los que hemos creído y aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Por eso hablamos que la misericordia debe ser una práctica del cristiano. Mira lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó también, hacedlo vosotros. Vistámonos pues como escogidos de Dios, misericordiosos. Tenemos el mejor ejemplo a través de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 12 nos habla que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. La palabra nos está hablando de un juicio divino. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi querido hermano y hermana, esa verdad que nos ha hecho libres es la palabra de Dios. Y ella es la base para este juicio divino. Es por esto que el Señor nos da la instrucción de meditar en ella de día y de noche. Es la garantía que tenemos para permanecer ligados a Dios. ¿Recuerdas Josué 1:8, parte A? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Recuerdas que en el devocional del pasado viernes se hablaba sobre la ley y su cumplimiento? El permanecer en la palabra nos lleva al cumplimiento de esta ley. La lectura, el estudio y la meditación de la palabra de Dios es ese alimento espiritual que no le puede faltar al creyente.
La palabra de Dios es nuestro manual de vida, mi querido hermano. Interactuar con la palabra de Dios nos lleva a cumplir de manera implícita con la instrucción que se nos da de modo imperativo en el versículo 12. Así hablad y así haced. Cuando permanecemos en la palabra de Dios, hablamos y hacemos conforme a ella nos invita a hacer. Debemos hablar y vivir en ese amor incondicional para con nuestro prójimo. Sí, sin hacer acepción de personas. En otras palabras, la palabra de Dios nos instruye para ser misericordiosos. Leemos en el Salmo 25:10: Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que le guardan su pacto y sus testimonios. Pasemos a ver el versículo 13. En el versículo 13 nos dice la palabra de Dios: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Todos aquellos que no hacen misericordia serán juzgados sin misericordia, es decir, que tendrán una sentencia en la cual el pecado recibirá la máxima condena. Esto hace referencia al infierno eterno. Leámoslo el versículo 13 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. La misericordia prevalece sobre el juicio. Mi hermano, aquellos que no hacen misericordia son los que tristemente no conocen del amor de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Pero por qué abandonan su misericordia? Porque solamente buscan sus deleites. Prima el yo. Sus vanidades ilusorias, algo vano, algo que no perdura, algo que tiene fin. Ellos son esa mies de la que nos habla el Señor en su palabra. La mies es mucha. Hay muchas personas allá que no conocen del amor de Dios. Y nosotros somos esos obreros privilegiados con la gran comisión de compartir las buenas nuevas de salvación. La ley libera a los creyentes, pero condena a los incrédulos. La misericordia, mi amado hermano, nos debe llevar a sentir dolor por aquellos que aún no tienen el privilegio de tener una relación personal con Dios. Por eso no debemos callar más, debemos salir a compartir el Evangelio. Amado, si la palabra de Dios está obrando en nosotros, será evidente en nuestra forma de hablar y de actuar. Esto nos va a llevar a ser imparciales, a ser misericordiosos con nuestro prójimo, y sin proponernos ni buscar aprobación del mundo, a mostrar que somos verdaderos cristianos y que hemos recibido el perdón de Dios y por ende su misericordia. Recordemos lo que nos enseñó el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Ubica en tu Biblia Mateo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Te invito a que oremos, mi estimado hermano. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, viva y eficaz. Perdona, Dios, nuestros pecados. Sabemos que en algunas ocasiones, Dios, no hemos obrado en misericordia. Ayúdanos a ser cada día más misericordiosos, a ser más sensibles, a estar más atentos a las necesidades de nuestro prójimo y de esta manera poder glorificar tu santo nombre, Dios. Todo esto te lo pedimos, Dios Todopoderoso,
Para ti son toda la honra, el honor y la gloria. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.